Bien, bienvenido a esta mesa redonda en torno a la novela Sebastián Roch, que nos va a servir como base para hablar de diversas formas de abuso infantil. Agradezco en nombre del seminario del Leo Galilei la presencia y la colaboración de la mesa con nuestro ilustre acompañante. Lo primero que quiero es recordar que este seminario de la Universidad de Granada tiene como objetivo crear un ámbito de reflexión sobre todo al laicismo y a la libertad de conciencia. Cada vez es más evidente que el derecho a la libertad de conciencia es un derecho primordial, germinal, es un derecho humano que creemos que no está suficientemente protegido o alentado. Y de ahí brotan otros derechos fundamentales, como puede ser el derecho a la libertad de expresión. No tiene sentido hablar de libertad de expresión si no hay previamente una libertad de conciencia, una conciencia libre que sustente esa libertad de expresión. Además, también hay que decir que la libertad de conciencia es probablemente el derecho más específicamente humano, en el sentido de que hay otros derechos, como puede ser el derecho a la vida, que podríamos entenderlo a otras especies animales, incluso vegetales. Pero en cambio la libertad de conciencia no se parece más específicamente humana, por lo menos en más alto grado. La libertad de conciencia es una quimera si no se dan unas condiciones mínimas para el desarrollo de esa conciencia libre. Y entonces, sobre el papel estaría muy bien hablar de que existe libertad de conciencia, pero si las personas llegan a la adulta con una mente que ha sido manipulada, que ha sufrido una serie de agresiones durante su desarrollo, pues esa libertad de conciencia, pues, no va a haber una conciencia autónoma que desarrolle realmente esa libertad. Y esas manipulaciones, esas agresiones son evidentemente mucho más graves en la época, en la etapa de la vida en la que somos más vulnerables, es decir, en la infancia. Y la novela Sebastián Roch, por estas razones, tiene tanto interés. La publicó el escritor francés Octave Mirbeau en 1890 y ahora la tenemos gracias a la edición de Tauro y a la traducción de Francisco Gil-Carayotto, que también añade unos jugosos prólogos y notas muy interesantes, y ahora también trae una introducción de Pierre Michel, que es sin duda el mejor especialista mundial en la vida y la obra de Octave Mirbeau. Pierre Michel es el jefe de redacción de Cahiers Octave Mirbeau, una revista anual, y es presidente y fundador de la sociedad Octave Mirbeau. Bueno, muy brevemente, hablaremos más. Muy brevemente, el libro trata de un caso de abuso sobre un niño adolescente, entre 11 y la historia va entre 11 y los 20 años, en un internado religioso. Abusos sexuales y también abusos mentales. Fue una obra pionera en la denuncia de este tipo de abuso, y en su tiempo podía parecer una obra de ficción, una exageración, algo muy excepcional en todo caso, y esa, por desgracia, en absoluto es así. Esa es la frecuencia con la que ocurre este tipo de cosas. Entonces, por eso ahora cobra tanta relevancia, tanta oportunidad. Pero la novela no es una simple denuncia de abusos sexuales, es muy compleja y muy rica desde el punto de vista literario y podemos decir psicológico. Incluso para algunos la consideran una obra pre-freudiana, que a mí particularmente no me gusta ponerle ese calificativo, en fin, por las connotaciones que tiene hoy día la obra de Freud, en torno a la pseudociencia. Bueno, pero el caso es que Mirbeau, podemos decir que entra en el desarrollo de la novela, entra en la conciencia del protagonista, Sebastián Roch, del niño, este joven. Entra en la conciencia, o como dice en el libro, entra en el alma, en su alma, y contempla con detalle minucioso lo que acontece, no solamente lo que le ocurre al niño, sino lo que acontece en su interior. Está descrito eso con tal minuciosidad, con tal precisión, porque parece muy probable que, digamos, que el alma que describe Octave Mirbeau
buena parte de la suya propia, que vivió, fue protagonista, fue testigo de unos episodios, parece ser, similares a los que cuenta en su novela. Por esta razón, esta obra no solamente es pionera, sino que probablemente sea la mejor que se ha escrito en torno a este tipo de sucesos. Bueno, decía, la cuestión del abuso sexual en la novela, de hecho, la narración de ese abuso sexual es mínima, mucho más rico todo lo que lo rodea. Por cierto, ese abuso sexual que queda en la novela y parece que los hechos reales que pudieron dar base a ella quedó impune. Quedaron impunes esos abusos, quedaron encubiertos, no sé si esto nos resulta algo familiar. Pero como digo, gran parte quizás el mayor interés de la novela está en que no se detiene a él, sino que profundiza en todo lo que rodea a estos casos, incluyendo, como decía, los abusos psicológicos o mentales. Hace una descripción muy, a veces hasta sobrecogedora de ese tipo de abusos, y en particular yo recuerdo cómo narra un episodio, particularmente, como digo, estremecedor de una confesión, al final las confesiones que sufría el protagonista. Los procesos de confesión en los que tenía que vaciar su alma otra vez y contar los hijos de lo que ocurría en su interior, en su ambiente familiar, etc. Tremendo. Bien, también somos testigos de la novela de los deseos, los sentimientos y deseos del protagonista, incluidos, en el caso de los deseos, pues, deseos sexuales poco explícitos, tal vez homosexuales, camuflados, que parecen oscuros, aparecen reprimidos, pecaminosos, y aparecen los sentimientos de culpa, de miedo, complejo de inferioridad del protagonista en su entorno del colegio. A este respecto, complejo de inferioridad, Mirbeau entra también en una denuncia social porque muestra, como digo, el entorno social en el que ocurren los hechos, que explica y agrava esos abusos, y digamos que de paso, pues Mirbeau desenmascara la hipocresía de la burguesía, la burguesa. Lo vemos como el padre del niño se sirve, el niño utiliza al niño para prosperar, para ascender socialmente, por eso en un internado de prestigio, un internado que solo van aristócratas, y se nos muestra cómo esas diferencias de clase social llevan al ninguneo, al menosprecio del protagonista, a su humillación y a su degradación y aniquilación en procesos continuos. Es una denuncia implacable contra lo que Pierre Michel llama la Santa Trinidad, que es la familia, la escuela y la sociedad, que pueden llegar a destruir una persona. Bueno, entonces la traducción de Sebastián no puede ser hoy más oportuna, que nunca ha perdido oportunidad, en la actualidad hace que merezca la pena rescatarla por la valentía con que se escribió y la profundidad que señalaba. Mirbeau fue un libre pensador, que valiente tuvo el arrojo suficiente para en esa época lanzar, publicar un libro de este tipo, rompiendo tabús, y pagó por ello. Aparte del episodio personal del duelo, bueno, así la peor forma por la que pagó fue por el silenciamiento, una estrategia habitual. Poco antes de este libro he escrito otro, se llama El Calvario, que era un libro antimilitarista, y fue muy atacado, y lo que se consiguió con esos duros ataques fue que se vendiera mucho más. Pues, digamos que la Iglesia, la derecha de la época aprendió la lección y no era atacado, sino silenciado. Y una estrategia que conocemos y que se ha repetido extensamente porque tiene bastante éxito. De hecho, ahora hace poco comentamos que Mirbeau, muchos no lo sonaron hace poco, gracias a Francisco que nos está sonando, porque cuando decía Mirbeau, a cara de Mirabeau, ¿no? Me lo sonaba yo un escritor extraordinario. Y entonces quiero también resaltar que nuestro traductor también es un libre pensador valiente, y por eso me extraña que se viera atraído por los textos de Mirbeau,
y que hiciera de la traducción de Sebastián Roch un empeño muy personal en el que, con más de 80 años, dedicó muchísimo tiempo, y para que no tenga otra actividad, porque no para de escribir su propia obra, dedicó mucho tiempo a la traducción de este libro, sin saber si se iba a publicar en ese momento. Es decir, que no fue un encargo de clase, que lo publicó, y afortunadamente pues, la editorial Tauro tuvo la buena idea de recoger y publicar el libro en una edición además muy cuidada. También el libro, como ya he dicho, que tiene la introducción de Pierre Michel, ha sido muy acogido muy bien esta traducción por la Pierre Michel, que aprecia mucho la labor que está haciendo Francisco Fitzgerald. Bueno, yo como se trata de un debate, pues como temas de debate que salen en relación con el libro, quiero pensar unas cuantas cosas que la recoger ahí. ¿No? Respecto al abuso físico, yo plantearía si son los internados educativos, pero también otros ambientes de estos que se llaman de recogimiento espiritual, si son en general ámbitos potencialmente peligrosos que requieren mecanismos de vigilancia o de control, de prevención, que sean particularmente eficaces, visto lo que pasa. ¿No? En esos ambientes cerrados tengamos en cuenta que nos encontramos con personas adultas, hombres, reprimidos sexualmente, que se encuentran ante niños en una situación muy asimétrica, niños, una relación de poder asimétrica, niños que se encuentran ante una autoridad física y una autoridad espiritual. ¿No? Y tenemos en cuenta que esto se añade el encubrimiento que existe sobre estos temas, el encubrimiento habitual de la Iglesia, que ha sido secular y que hoy día sigue, y ese encubrimiento, en mi opinión, se mantiene desde la más alta instancia del Vaticano. También plantearía si la instrucción religiosa es simple o habitualmente un adoctrinamiento y como tal un atentado contra la conciencia infantil. Es decir, cualquier adoctrinamiento es un atentado contra la conciencia infantil. Y entonces preguntaría si es de recibo que se le conceda a la Iglesia, no solo a la Iglesia católica, sino a los clérigos de cualquier otra confesión, que se le conceda la potestad de adoctrinar niños. Y en este sentido quiero hacer también un apartado respecto a la invasión de la conciencia que supone lo que decía antes, este fenómeno de las confesiones, que ahora mismo está dándose en nuestro país de cara a la primera comunión. Las confesiones no son una cosa mental, no son una especie de vigilancia del alma, una violación de las conciencias infantiles. Otro punto, si planteo demasiado, ya después elegimos lo que es. Otro punto interesante que se plantea en la novela es el papel de la familia, y es la pregunta si los padres son dueños de su hijo y pueden hacer con ellos lo que les pasa. Darle la educación o el adoctrinamiento que les parezca. Para Sebastián Roch, quien haya leído la novela, cuando ve que los daños que sufre son irreversibles, y bueno, se dice que queda incapacitado para amar, y después son irreversibles en un sentido más físico. Entonces lo que se plantearía es hasta qué punto son reversibles o irreversibles los daños que sufre un niño en esa etapa. Desde esos sentimientos de culpabilidad, de miedo, de vergüenza, hasta qué punto se consiguen revertir o no, y hasta qué punto se consigue revertir o no esa visión del mundo que se ofrece a los niños mediante la instrucción o el adoctrinamiento religioso. Una visión, desde el punto de vista como científico, sencillamente falsa. Esa existencia de seres sobrenaturales, de sucesión de milagros, sencillamente desde el punto de vista se está engañando, desde el punto de vista de la ciencia, para decir esto, se está engañando a los niños, y hasta qué punto esto es reversible. Cuando uno ve científicos adultos, incluso científicos de éxito, que son capaces de compaginar la actividad científica seria, objetiva, con creencia en este tipo de mitos, pues se plantea uno hasta qué punto han conseguido revertir la educación que sufrieron en la infancia. Bueno, dejo ahí esta posición de posibles temas.
Y ya voy a dar paso a los más miembros de la mesa. Tenemos en el orden que habíamos recordado por correo de intervención, tenemos a la editora, la responsable editorial Laudo, Pilar Sánchez, que nos puede contar el interés editorial en esta obra de mi voz, y no sé si puedes decir si tenéis planes de editar alguna obra más, por ejemplo, a propósito de que el año próximo es el centenario de la muerte de Bilbo, se va a celebrar el año Bilbo, pues si tenéis planes. También quiero intervenir Alberto Granado, pero sigue sin llegar, porque aparezca en cualquier momento, que en fin, ha hecho una crítica, ha publicado una crítica muy extensa y muy buena de la novela. Además ha publicado también en estos talleres, estos capítulos, estos cuadernos anuales que edita Pierre Michel. Y tenemos nosotros al profesor de filosofía, José Antonio Pérez Tapia, que es un gran estudioso y un activo defensor de la laicidad desde hace muchos años, y además le tenemos un doble agradecimiento porque digamos que lo asaltamos hace pocos días y ha tenido poco tiempo para leerse la novela, pero a pesar de eso no dudó ni un segundo en aceptar el estar aquí con nosotros esta tarde. Y finalmente el traductor, el Clarioto, que gracias a su empeño, a su tenacidad, estamos hoy aquí hablando de esta obra. Y es quizá quien mejor conoce la obra de Bilbo de así que la por lo que hay. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por su asistencia. Y bueno, desde Ediciones Laudo, la verdad que estamos muy orgullosos de haber publicado esta obra, esta traducción de Francisco, bueno, Sebastián Roch, a manos de Francisco Gil. Francisco Gil ya había publicado con nosotros otra obra, que es La Cueva de los Santos, así que ya lo conocemos perfectamente cómo trabaja, cuál es su labor a todos los niveles social y cultural, tanto en Granada como en ámbito andaluz, también a nivel nacional. Por lo tanto, hemos confiado plenamente en esta excepcional traducción. Yo no sé francés, por lo tanto, no puedo decir si la traducción es más rigurosa o menos rigurosa, pero sí por la conciencia que tengo de los traductores, es muy rigurosa con respecto a lo que Bilbo quiso expresar en esta obra. Nosotros, por supuesto, somos totalmente conscientes del gran problema que supone la pederastia en España, bueno, y de todos los países. En Europa parece que solo en España es donde ocurren los casos de pederastia. El otro día, no sé si recuerdas que ¿cómo se llama la francesa? Que estuvo con nosotros. La cónsul de Francia. Sí, François Suchet, se me había olvidado el nombre. Estuvo con nosotros y nos decía que se extrañaba que había ido por su país y no había sido consciente de que en su país también ocurrían casos de pederastia. Me quedé un poco así sorprendida, diciendo, bueno, aquí en España económicamente ocurren casos de pederastia, ¿no? Ayer recibí un correo de Pierre Michel que había salido un artículo ayer en Le Monde, me mandaba el artículo sobre un caso de pederastia ¿qué ciudad me decía? No me acuerdo ahora, en una ciudad francesa. Y hace unos días me mandó otro correo que hablaba Le Monde también, que es el periódico más serio de Francia, de otro caso de pederastia en el mundo. Este último no me acuerdo. Bueno, es la distinta que en Francia se está dando actualmente lo que Bilbo le dijo. Bueno, y en Alemania es un país donde es muy recurrente el tema de en fin, nosotros somos muy conscientes del tema. Desde Ediciones Laudo
conjuntamente con todos estos temas de tipo social que son una labra para todos. Y bueno, este ha sido el motivo por el que hemos editado esta obra. Y yo en realidad tengo que deciros que no solo nos ha gustado la obra en sí como una denuncia social, ¿no?, sino que es una obra literaria con todo el peso literario que lleva, con una estructura muy trabajada, efectivamente, a nivel literario, con un argumento, pues ya veis, muy interesante, con una trama que se va sucediendo y que va intrigando, es decir, cada vez pues, tiene muchas más ganas de leer. Un estilo muy sencillo que puede abordar cualquier persona de la que estamos aquí o personas con un nivel cultural menor, por lo cual es sencilla. Lo que ocurre, y sí que nos estamos dando cuenta de esto, de que es un tema tabú. Todavía en España hablar de pederastia es un tema que no es fácil de abordar. Está todo como muy silenciado y nos cuesta mucho trabajo, nos cuesta muchísimo trabajo hacer denuncias sobre acoso, ¿no?, en cualquier ámbito, ¿no?, tanto en el escolar como en el eclesiástico, como en cualquier institución. Los niños son un elemento muy débil, tenemos que protegerlos, y yo la verdad que cada vez estoy mucho más concienciada de este tema. A mí me hubiera gustado que hubiera estado aquí en la mesa porque aquí ya somos muchos. hubiera sido muy interesante, porque es verdad que el punto de vista es bastante interesante, ¿no?, para que le diera a conocer. Bueno, si queréis después podemos dar una cosita sobre él es de la asociación de los derechos del niño. Los derechos del niño, y bueno, pues sí que es verdad que su punto de vista me interesa a todos, y yo desde aquí, desde este momento, os animo a todos a denunciar cualquier caso de pederastia, tanto directo o indirectamente, que tengáis a vuestro alrededor, porque parece que no, pero sí que es verdad que hay muchos casos. Muchas veces no los distinguimos, muchas veces creemos que el acoso escolar o el bullying que se le hace a los niños, eso no va a terminar en pederastia. Yo, por ejemplo, ya lo he dicho en alguna ocasión más, en mi entorno ha habido niños pues, que han acosado a otros niños. Yo creo firmemente que esos niños acosadores finalmente terminan como pederastas. O como pederastas, o como abusadores, o como muchas cosas, ¿no? Eso también hay que denunciar. Así que bueno, desde este punto, nosotros como editorial vamos a seguir editando obras vamos a seguir editando obras que denuncien este tipo de abusos en cualquier ámbito de la vida social de nuestro país o de cualquier país. A mí me da igual, ¿no? Si toca Irak o si toca otro país, también lo vamos a hacer. Así que, bueno, si quieres, pues ya dejamos al profesor Antonio, se me olvidó decir que era decano en en este caso no es relevante. Entonces, sí. No sabemos si funciona. Bueno, pero eso yo bien, yo tengo la garganta un poco fastidiada. Buenas tardes. Muy agradable estar en una mesa como esta, ¿no?, que el tema que está siguiendo los temas pues tiene complejidad y en algunos casos muchas veces. Pero estamos para hablar de este libro y de los temas que suscita esta novela, porque en primer lugar, como acaba de decir, es una buena novela, o sea que es una pieza literaria, que para hablar de arte y denunciarla o hablar de muchas cosas se pueden hacer de otras muchas maneras, no hace falta escribir una novela. Y si se escribe una novela, siempre hay que pedirle a un texto que responda pues, a lo que pretende ser. Esto pretende ser una novela. Y además con una magnífica traducción, por lo tanto, además de mi felicitación a quien lo realiza el acto, de un Galileo Galilei, que se mueve en el ámbito de nuestra universidad y se proyecta a la ciudad,
un castellano que fluye de maravilla. Así que es magnífica. Sí, bueno, entonces daba facilidades, ¿no? Pero es una novela muy bien puesta y con el mismo prólogo que él hace, que también nos sitúa perfectamente en la obra y en el contexto vital de Octave Mirbeau. Bueno, pues ahora suscita muchas cosas cuando uno va atravesando las páginas en torno a este personaje, ¿no? Sebastián Ross, que en este caso, bueno, pues efectivamente hay muchos indicios que hacen pensar que el autor proyectó aquí muchos elementos autobiográficos. Además, parece ser, ¿verdad?, este autor que en este caso no valdría aquello de que se pone a veces en las películas, ¿no?, de que toda coincidencia con la realidad es puramente real, sino que hay unas pretendidas... Parece que la novela es autobiográfica. La novela, lo que cuenta la novela, parece que lo vivió Octave Mirbeau. Parece que lo vivió, y además hay algo que lo indica todavía más, que cuando Pierre Michel ha ido a ver el dossier de Mirbeau en el colegio San Francisco Javier de Barrio, donde ocurre toda la acción, porque en ese mismo colegio donde estuvo el alter ego de Mirbeau, Sebastián Ross, también estuvo Mirbeau estudiando allí, y lo expulsaron también como expulsaron a Sebastián. Y qué casualidad que cuando fue Pierre Michel a buscar el dossier de Mirbeau, estaban todos los dossiers de sus compañeros y el de Mirbeau no estaba. Había desaparecido. ¿Por qué ha desaparecido el expediente que tenía en el colegio Mirbeau? Eso hace pensar cada vez más que la novela esta, lo que cuenta, es una historia vivida. Así que creo que se puede responder que los personajes que aparecen en el libro, naturalmente el padre de Sebastián es un tendero que tiene una tienda, una ferretería, y en cambio el padre de Mirbeau era médico. Él ha pasado a su amigo Baudelaire, que es un personaje extraordinariamente bien retratado por Mirbeau. Es un personaje extraordinario. El padre de ese niño es médico, porque claro, para hacer la novela le ha cambiado un poco, pero en realidad el que era médico era el padre de Mirbeau, y Mirbeau fue expulsado, lo mismo que Sebastián Ross, del colegio, porque esa es otra. Además de no solamente denuncia la pederastia, es que también Mirbeau denuncia la justicia que hace el rector, porque la justicia que hace el rector cuando se descubre todo el pastel es una justicia que es todo menos justicia. La víctima resulta que es el que carga con todas las penas. Entonces, esta novela es una denuncia de muchas cosas, no solamente de la pederastia, también es otra denuncia del militarismo en la parte final. Bueno, he interrumpido, perdón. No, por favor. Para responder a la pregunta, efectivamente, es una Sí. novela autobiográfica. Bueno, además si tiene esto un carácter más dialogado, ¿no? Porque efectivamente, porque además, como acabas de decir, la obra, en fin, tiene ese punto culmen en la trama de esos abusos y ese comportamiento pederasta que no solo es rechazable moralmente, sino que afortunadamente es delictivo en nuestros contextos sociales y demás. Por lo tanto, se ha avanzado también en ese sentido a la hora de tipificar estos comportamientos y incluirlos en el código penal. Es interesante ver cómo la obra sitúa muy bien a través de estos personajes este tipo de comportamientos, ¿no? Porque si tú ves quien comete un delito de pederastia, pues claro, tiene la responsabilidad y la culpa correspondiente al delito. Pero ese tipo de comportamientos se da en el contexto a causa de una determinada personalidad, con su carácter que se ha configurado de cierta manera, y en un contexto
de instituciones en un contexto social, en este caso epocal, porque cambian la forma de pederastia, ¿verdad? Ahora hay pederastia a través de internet o las redes, por ejemplo. No existía hace mucho tiempo atrás, sin embargo, bueno, pues entre las posibilidades que brindan internet y la informática telemática, con tantas positivas, pues aparecen también las posibilidades negativas que efectivamente tienen lugar y se realizan, como también para otro tipo de comportamientos negativos, incluso también delictivos, que van desde el terrorismo hasta el tráfico de armas, tantas cosas, ¿no? Bien, entonces es un acierto ahora ese marcar el comportamiento, no solo una trayectoria biográfica determinada, una tipificación de los caracteres de los personajes, ¿verdad? Sino además ver cómo esos determinados contextos que no es que determinen directamente que eso ocurre, porque no todos los individuos que eran personas en esos contextos eran pederastas, pero son proclives que esas cosas ocurran. Leyendo la obra, claro, se ponen muchas referencias, una de ellas, cada cual desde sus claves y sus parámetros, de Foucault, ¿no? Y con las instituciones disciplinarias. Entonces aquí encontramos una sociedad que es verdad que hoy siendo una sociedad burguesa y que ha pasado desde la Revolución Francesa, pues, en fin, con todo el ir y venir de procesos revolucionarios y contrarrevolucionarios en la Francia del siglo XIX, bueno, pero no dejaba de ser en su tejido profundo una sociedad donde siguen existiendo instituciones muy autoritarias, ¿no? Y además aquí la retrata desde una óptica que permite identificar algunas de ellas, el lado conservador del espectro de las instituciones y de las posiciones sociales, y no solo políticas y demás, ¿no? Entonces aparece pues una sociedad que aún con sus avances democráticos, culturales, científicos en esta época, sigue teniendo pues, muchos lastres, ¿verdad?, de este tipo, y que da lugar a esas estructuras autoritarias y desde la óptica Foucaultiana disciplinarias, ¿no? Un modelo de familia que aparece también claramente perfilado, ¿verdad?, una figura paterna, bueno, que también instrumentaliza la vida del hijo en función de determinadas expectativas y tiene con él un tipo de relación, y junto a esa familia pues todo un entorno social en el que funcionan pues, ciertas claves, ¿no?, de clase, de género, una sociedad donde las desigualdades siguen dándose situadas en un nuevo contexto social, económico y político. Y luego pues aparecen tres instituciones claramente disciplinarias, esas inventadas en la modernidad para marcar a los individuos, someternos o someterlos a ciertas pautas de disciplinas, con toda la carga de la represión que eso implica en cada caso. La familia, la escuela, la iglesia y el ejército. Ya me diréis, el cuadro no está bastante completo, se pueden añadir otras, pero ya con eso es bastante, ¿no? Entonces tenemos marco familiar autoritario, una escuela, bueno, que además en este caso representada por una institución religiosa, potente además como la Compañía de Jesús, no era cualquier cosa que hubiera estado enfrentado a su vida. Bueno, si hubiera sido otro, pues a lo mejor no hubiera sido tan condenado al silencio, al ostracismo vivo. Y entonces tenemos pues eso, una institución, un sistema educativo marcado pues, por una represión enorme, ¿no? Donde además, aparte de las injusticias, tiene que se producen no se resuelve, sino cómo se canaliza la situación, ocultándola y desplazando la culpa. Bueno, pues es una educación donde siguen incluso, aparte de las prácticas y contenidos de ese marcado carácter autoritario y disciplinario, pues muy clasista, ¿no? Muy clasista, muy desigual, reproductora de las desigualdades, ¿verdad? Y además eso enmarcado, bueno, pues en una institución religiosa que da una cobertura y una determinada legitimación desde esas claves, ¿no? En este caso, la Compañía de Jesús, sus características pueden ser
posible toda referencia, en el fondo, pues, una institución religiosa de la Iglesia Católica, ¿verdad? No hay pederastia solo de la Iglesia Católica. En otros países nórdicos, donde las tradiciones religiosas dominantes son las luteranas, pues también hay casos de pederastia, pero en otros contextos institucionales, ¿verdad? Da mucho que pensar, ¿no? ¿Qué ha pasado en la historia de las religiones y concretamente en la historia del cristianismo para que comporte esa religiosidad tan cargada de represión, y en este caso una represión que se vuelca sobre muchas cosas, pero de manera muy contundente sobre la sexualidad, ¿no? Esa represión sexual, ¿no? Y en este caso, bueno, pues eso origina, pues causa también una serie de comportamientos patológicos en principio y delictivos en final, es decir, cómo ocurren estas cuestiones, ¿no? Diría aquí que esa educación religiosa, con ese fuerte componente represivo y además sobre la sexualidad, Freud puede decir muchas cosas. Ya no lo subió, pero es freudiano, casi freudiano, ¿no? Porque la figura psicológica del autor es enorme, ¿no? Escribir los personajes, ese análisis de caracteres, de sentimientos, exactamente, yo también, ¿no? Exactamente. Freud nos ha enseñado muchas cosas y tiene un gran valor la obra de Freud, aunque no se le considere científico según ciertos parámetros de cientificidad. Lo principal de Freud es su tarea hermenéutica como intérprete, ¿no? Del lenguaje a través de los cuales se verbaliza, se expresa, pues, toda la carga psicológica del inconsciente, y a través de ello se interpreta los síntomas y trataba de iniciar un camino terapéutico. A veces tenía éxito y otras veces no tenía éxito, como suele ocurrir en tantas terapias. Bueno, eso aplicaba a psicoanálisis en general. Pero digo lo de Freud porque, claro, cuando opera tanta represión, ese exceso de represión, claro, lo reprimido no desaparece. En eso insistía mucho Freud. Lo reprimido no desaparece, sino que retorna constantemente. Por eso los síntomas son señales, anuncios de lo reprimido que vuelve de otra manera, muchas veces de forma camuflada. Claro, sí, claro, cuando lo reprimido, pues se presiona a su vez sobre ello, tratándolo de meterlo ahí en ese cajón tremendo, esa caja de Pandora que es lo inconsciente. Claro, cuanto más represión, más inconsciente, más reacciones patológicas, y eso reprimido que no desaparece, como he dicho, citando a Freud, porque es una expresión suya, siempre retorna, siempre vuelve, y siempre vuelve de la peor manera, ¿sí? A más represión, peor comportamiento reactivo frente a esa represión, y eso se verifica en el caso de la pederastia. Naturalmente, un exceso de represión sexual no sigue siempre un comportamiento de pederasta, ¿no? Pero sin duda tiene mucho que ver la represión que padecemos los que acaban teniendo comportamientos de abusos sexuales, en un sentido u otro, pues es una de las claves explicativas de por qué eso ocurre. Y entonces, junto a ese sistema disciplinario sobre el cual Foucault y muchos han dicho tantas cosas, ¿verdad? Pues en este caso se complementa bien con el punto de vista freudiano u otros, ¿no? Otros puntos de vista que nos dan claves, en este caso psicológicas, acerca de por qué todo ello se produce, ¿no? Y luego es muy interesante esa que ya se ha mencionado, y los lectores llegarán a ello al final del libro, cuando el ejército entra en escena, ¿no? No es ninguna casualidad que todo lo traigan ahí, sino que está conscientemente traído, ¿no? Con las connotaciones que tiene también la institución militar, ya no solo por sus funciones de defensa en un sistema social, de ser una pieza de la organización del Estado y de sus instituciones que se entienden fundamentales hasta ahora para ciertos estados, ¿no? Sino por todas las connotaciones que arrastra, y en muchos casos arrastraba, el ejército, ¿no? Una institución donde la disciplina es fuerte, la represión no es escasa, donde la desindividualización de las personas es muy marcada porque impera el principio jerárquico de obediencia, ¿verdad? Que ejerce una presión constante para mantener justamente esa disciplina, y además
fue muy valiente, ¿no? Porque cuando critica al sistema educativo, concretamente esa institución educativa escolar, bueno, podría pensarse que hace una crítica a la Iglesia, y la hace, ¿verdad? Pero cuando en 1820 y tantos, finales del siglo XIX, está criticando al ejército, está criticando ya a una de las instituciones fuertes, salidas de la Revolución Francesa y configuradoras de la conciencia republicana y de la república. Porque todos sabemos que para incluso unificar Francia como nación desde un componente republicano, pues hubo dos instituciones claras: el ejército de conscripción obligatoria, es decir, el pueblo en armas, todos amigos. Por eso Napoleón fue ganando batallas por Europa, ¿verdad? Hasta que fue derrotado. Y la escuela republicana, en la cual fue penetrando el principio de laicidad. No es el caso de este pueblo. Pero sí, por un lado, muchos verían bien o suscribirían la crítica a un colegio de la Iglesia, en este caso con esas connotaciones. Bueno, meter en escena al ejército, pues no deja de ser una salida también, en su caso, ¿no? Y me parece pues sumamente interesante que ahí se ponga eso también sobre el texto, ¿no? Claro, por eso el autor, un buen escritor, digamos, con una lealtad a sí mismo, pues una fidelidad a prueba de bomba, ¿no? Dicho, después de hablar del ejército, no la metáfora, porque supo resistir todos los embates que vinieron a raíz de otras obras y de esta fundamentalmente, ¿no? Con lo cual, es verdad que muchas veces cuando se habla, bueno, de dónde se cifra el compromiso de un autor en su obra, que se cifra el compromiso intelectual, pues en primer lugar con la propia obra, ¿verdad? Es decir, no sacrificar la propia obra a otros intereses ajenos o a otros intereses, bueno, que incluso a veces siendo nobles, pero que distorsionan lo que la obra puede representar, ¿no? Es que el autor pues permanece muy fiel a sí mismo y, digamos, que a lo que la obra le está exigiendo. Con lo cual, además, se suscita, aparte de otros muchos temas, como todo esto sobre la mesa, pues una cuestión que sigue pareciendo importante, ¿no? En este caso, una obra literaria, a través de su ficción o su reconstrucción ficcional, como ocurre en toda novela, pues tiene un componente de verdad. No es la verdad científica, pero es otro tipo de verdad. Es que la verdad se dice de muchas maneras, ¿verdad? Y en este caso se está hablando acerca de la sociedad, acerca de los comportamientos humanos, en definitiva una verdad acerca de la condición humana. Y un escritor, un artista, un profesor, pues tenemos un compromiso de verdad, ¿no? Y en este caso, no, pues parece, en fin, todos los que haya que hacer con ese compromiso de verdad. En fin, son las cuestiones que podemos suscitar añadidas a las que has dicho y ciertamente dan mucho que pensar, ¿no? ¿Toda religiosidad tiene que comportar esta práctica represiva? Pues no. Hay formas de religiosidad no represivas. Como podemos hablar de otras muchas cosas. ¿Toda educación tiene que ser autoritaria? Pues no. Es más, no debe ser autoritaria. Freud diría, toda educación implica alguna dosis de represión. El problema es la represión excesiva, cuando ponemos el límite. Bueno, pues ahí es donde hay que afinar bien, ¿no? Seguramente a lo que Freud considera la represión necesaria para aliviar el peso de esa categoría de modo, ¿no? Pero ahí está eso. Entonces, la educación no tiene por qué ser autoritaria, no debe. La religiosidad no tiene por qué ser represiva, y menos que esa represión recaiga, como ha ocurrido históricamente, sobre la sexualidad. Muchas maneras de vivir de forma liberadora la sexualidad, como tantas dimensiones humanas, y eso no es contradictorio con una conciencia religiosa liberada. La conciencia religiosa está determinada, dogmática. Por lo cual, una cosa interesante, el principio de laicidad pues obliga a rubricar lo religioso. Y el principio de laicidad obliga tanto que obliga a que las religiones fueran laicas.
Porque la laicidad no es solo para las relaciones entre la Iglesia y el Estado, o para determinadas manifestaciones en el espacio público. El principio de la laicidad hay que también extenderlo a otras muchas dimensiones. Por ejemplo, ayer estuve hablando, largo y tendido, de otro foro muy distinto, sobre cómo hay que llevar el principio de la laicidad a la misma noción de soberanía, que está cargada de connotaciones religiosas toda la vida y nos trae muchos quebraderos de cabeza. Entonces, pues claro, hay que hacer una defensa rotunda y amplia de la laicidad como principio muy exigente que opera de distintas maneras respecto al ámbito político, respecto a los espacios públicos sociales, respecto a la libertad de conciencia y de expresión, ¿verdad? Sin principio de laicidad, pues el diputado científico estaría trabado por la dogmática, ¿no? Por algo, no sé si se llama negación de ley, ¿no? Es un homenaje. Todavía no hablaban entonces del principio de laicidad, pero empezaba a operar, lo que luego hemos reconocido como principio de laicidad. Por lo tanto, también enhorabuena, en el sentido que era el acierto de nuestro colectivo de hacer una obra como esta y convocarnos con este motivo. Por eso, pues nada, mi felicitación y el agradecimiento a quienes estamos aquí tratados. Que cuando me he dado vuelta he visto muchas conocidas de los barrios. Muchas gracias. Bueno, yo desearía más que hablar, que alguien me haga una pregunta concreta sobre el libro y responder a la pregunta que me haga. Yo he querido agradecer no haberme leído el libro. Sobre el libro no le puedo preguntar, pero sí te puedo preguntar por una cosa que ha pasado recientemente. Francia ha tenido que cancelar el nombramiento de un embajador en el Vaticano por segunda vez, por el mismo motivo que ocurrió la primera vez, y es porque era gay. No sé si lo sabes. Sí, bueno. Es la segunda vez que el Vaticano se opone a aceptar en el nombramiento de un embajador de Francia por la excusa de que es gay. ¿Qué piensas al respecto? Sí, bueno, eso no tiene nada que ver con la novela. Es que no me he leído la novela, por eso no puedo. Yo no soy especialista en temas del Vaticano. A mí me parece que no tiene la razón el Vaticano, ni mucho menos en eso. Y ya hubo algo parecido con el embajador de España. Perdona, no me refería a eso, me refería a qué te parece, porque para mí la actitud vergonzosa, bueno, la del Vaticano ya ni la comento, pero la actitud vergonzosa en este caso me parece la actitud del gobierno francés de admitir que no puede nombrar a un embajador porque el supuesto Estado receptor, ese ridículo Estado que es el Vaticano, se niega con motivo de la condición sexual del embajador. Es decir, para mí lo que anda la nota, el Vaticano no espera otra cosa, pero del gobierno francés o de los gobiernos franceses, supuestos abanderados de la laicidad en todo el planeta, sí es peligroso. Bueno, si Miró hubiera criticado al gobierno francés sin la menor duda, porque era muy crítico incluso con la Tercera República. No obstante, la acción de esta novela no ocurre en la Tercera República. En la primera línea dice hacia 1862, hacia 1862, quien estaba en el poder en Francia no era una república, era el imperio, era Napoleón III. Entonces la crítica que él hace en esta novela es contra Napoleón III, pero hay otras novelas en las que él ha criticado a la Tercera República porque no era todo lo republicana que él hubiera querido. Y yo estoy seguro que en este caso hubiera criticado también, pero como está muerto no sabemos lo que hubiera dicho. Pero lo que sí está claro es que Miró no solamente en este libro critica mucho a los militares, pero hay otro libro anterior a este que se llama Le Calvaire, el Calvario, que es una crítica terrible contra el mundo militar. Y ese libro se vendió
cuestión de un año se hicieron 10 ediciones del libro y ediciones extensas. Se vendió muchísimo. Por eso cuando salió este otro libro, Sebastián Ross, lo que hicieron toda la derecha francesa se puso de acuerdo para hacerle la guerra del silencio y no decir nada porque en el otro, en el Carlet, no pararon de decir que eran unas críticas muy negativas. Cuanto más negativas eran las críticas, más se vendía el libro. Tuvo duelos, salió vivo de los duelos, más se vendió el libro. Entonces, Miró en este, lo que hicieron fue lo contrario, la guerra del silencio. Y claro, el libro se vendió menos que el de Carlet. Miró es un autor que si se hubiera acomodado al sistema, etc., pues hoy día sería premio Nobel posiblemente. Como siempre estuvo criticando y siempre fue, digamos, una vara que se alzaba contra la burguesía, contra el militarismo, contra la iglesia, contra la nobleza. En el libro ataca muy bien, hay una crítica terrible de la nobleza, contra la nobleza, lo mismo la nobleza borbónica que la nobleza napoleónica, porque había dos en esa época. El libro Miró pues fue un escritor que estuvo marginado toda su vida. El último libro que escribió, Dingo, que es el primer libro que se ha escrito sobre un perro. Dingo es un perro que es de la raza Dingo y que se llama Dingo también. Y bueno, ahí hay una crítica también pues, de la burguesía, de la iglesia, de los militares, de los notarios. Sus dos abuelos eran notarios, una crítica de los notarios también, etc. Miró fue un autor que siempre fue crítico por todo, y claro, eso le costó muy caro, Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, yo me propongo leer el libro y conmoverme, también conmocionarme con una historia que realmente debe ser divulgada y transmitida para que esa memoria de la infamia no quede en el silencio que pretenden todos los poderes, todas las jerarquías, ¿no? Me parece que hay actitudes valientes, hoy contemplamos una de ellas, ¿no? Que es sacar a la luz la posibilidad de encontrar esa rebelión a través de la palabra, a través de las imágenes que contemplamos en la última película esta, en la que se atrevieron a dar incluso el Oscar en la denuncia de la pederastia, ¿no? Creo que es como un compromiso que a mí me suena en las palabras de Primo Levi, ¿no? Es decir, hay que recrearse, hay que retomar continuamente todos estos actos de infamia y prolongar la memoria y hacerla ejercer, ¿no? Para que no siempre el silencio, no siempre el poder se salga con la suya. Yo creo que en la construcción y en la reflexión que ha hecho Juan Antonio y que comparto, hay una gran clave, ¿no? Se trata de defender los cerebros, se trata de defender que la gente finalmente pueda construir sus propias identidades personales, ¿no? En procesos que son tan diversos como somos diversos los seres humanos, ¿no? Pero con unas condiciones en que la libertad de conciencia nos permita sacar esas cosas mejores que son nuestras potencialidades, ¿no? Y ahora mismo posiblemente hay una atención sobre los tóxicos, bacterias, lo que sea, para proteger el cerebro, el cuerpo, pero es que los tóxicos son también ciertas conductas, ciertas imposiciones, ¿no? Y yo también comparto lo que dice Juan Antonio, de que posiblemente en el cerebro ciertas formas de violencia, de devastación, ¿no? Que se producen en época de indefensión sean irreversibles. Posiblemente sea un campo de investigación para la ciencia entrar ya en tantos ámbitos donde se están produciendo esas devastaciones y denunciarlas, ¿no?
Entonces, comparto enormemente que los cerebros deben ser protegidos no únicamente de las sustancias químicas, sino de la violencia y la devastación del poder en el ámbito que sea de los espacios, sea el colegio, el internado, sea el ámbito familiar, sea aquel donde alguien se atreve a la violencia, ¿no? Bueno, por eso es muy importante que Mirbeau no termina la novela cuando expulsa al niño del colegio, sino que la novela continúa después cuando el niño es adulto y vemos las consecuencias, la mala huella que ha dejado el colegio. Entonces, eso es muy importante. Y en el prólogo yo lo resalto, que la segunda parte de la novela, porque la novela tiene dos partes, la primera parte es la infancia del niño, la segunda parte la adolescencia y edad adulta, y es en esta segunda parte en la que se ve la huella malvada, pero huella que ha dejado el colegio. Y aquí es donde interviene mucho la introspección, el análisis que hace Mirbeau del personaje, y por eso se ha dicho que es una novela freudiana. El mundo lírico tiene una importancia muy grande y hay un sueño que tiene el niño, que ya no es niño, el adolescente, un sueño que tiene el de las mariposas, que ha pasado a la historia de la literatura francesa como una de las páginas más bellas y más simbólicas de la literatura francesa de Mirbeau, que yo lo resalto, el sueño de las mariposas, que está el rector del colegio cogiendo unas mariposas que va machacando, y esas mariposas son el alma de los niños. Esas mariposas las va machacando en un mortero y después se las va echando a unos perros hambrientos que hay, que esos perros pueden simbolizar pues la burguesía, la sociedad, etc. Las va echando a esas mariposas, y ese es un sueño que tiene el niño, y es un sueño muy simbólico. En el libro hay una parte de psicología profunda que merece la pena. Por eso, como ha dicho muy bien nuestro decano, el libro no es solamente la denuncia, es que es una gran novela, es una de las novelas mejores que se han publicado en Francia en el siglo XIX. Por eso yo decidí traducirla, porque era una pena que esta novela no la conociera nada más que las personas que sabemos francés. Entonces, para que todo el mundo pueda conocerla, pues decidí traducirla. Otra novela que merece la pena y que no está traducida es Dingo, que las personas que aman los perros pues les encantaría esta novela, porque es la primera novela que se ha escrito sobre un perro y la escribió Mirbeau. La última novela de Mirbeau no la pudo terminar porque estaba ya muy mal, le temblaban mucho las manos, y solamente pudo escribir 8 capítulos de la novela Dingo, y los otros, me parece que tiene 16 capítulos más. Los otros 8 capítulos los escribió un negro que tuvo la suerte de que ese negro sería después un gran escritor. Ese negro fue Léon Bert. León, y después Bert como el ministro de la mala educación que hemos tenido después. Pero que este es un gran escritor. Bueno, pues Dingo es la última novela de Dingo. Y en medio de Dingo en medio de Sebastián Ross y de Dingo está la novela que Luis Buñuel llevó al cine y que es la más conocida de todas. El diario de una camarera, de una inefable chava, que lo llevó al cine Buñuel, y que cuando se lee la novela se ve que la novela es bastante mejor que
de la jerarquía eclesiástica en España actualmente, porque estamos en el mundo que estamos, pero estamos en España y estamos en Granada. Yo tengo mi experiencia al estar actuando con una acusación contra los abusadores y con el arzobispo protegido, y que las películas por like que ha citado este hombre, ciertamente, al final dice que una de las ciudades donde se ha protegido a la pederastia ha sido Granada, y sale el nombre de Granada. Entonces, ¿qué influencia piensa usted, como filósofo que es, no como soy, que yo he seguido su trayectoria, me interesa bastante, sobre la influencia real? No, la real, el poder fáctico de la jerarquía eclesiástica, ¿cómo cree usted que es actualmente en España? Mucho, poco, regular. Más allá de la pederastia. Sí, más allá de la pederastia, que en eso también. No, la pederastia, claro, ahí se manifiesta pues, una presión interna muy fuerte, ¿no? Para proteger la institución, además de un comportamiento impresentable respecto a personas que han tenido comportamientos no solo recusables por la mente, sino delictivos en el Código Penal, ¿no? Esas prácticas de encubrimiento que se han dado muchas veces. Claro, lo que ocurre en este caso es que se produce una situación en la cual, como estos delitos a veces se manifiestan, afloran tan tardíamente, aparece toda la cuestión de la prescripción. Y es muy difícil ya, que desde el punto de vista penal, pues reciban el castigo que de suyo merecería si se hubieran juzgado antes. Entonces hay unas prácticas de encubrimiento y tal que dicen mucho negativamente en este caso de la institución de la Iglesia. Se puede reconocer que tampoco van cambiando las cosas, pero muy lentamente, ¿no? Porque las inercias institucionales son muy fuertes. En el caso de la Iglesia, en el caso de otras instituciones hay otras inercias, pero en este caso sí, porque claro, no solo este tipo de cuestiones afectan al prestigio de la institución y luego a cómo quedan sus funcionarios, en este caso personas del clero, sino que, claro, la contradicción es tan fuerte, que es disolvente, ¿no? En este sentido, porque, claro, una iglesia que ha tenido tal práctica represiva, que ha calificado como graves pecados, aparte del Código Penal desde el punto de vista laico, determinados comportamientos, y resulta que, digamos, sus representantes, comillas, oficiales, pues incurren en ello y además se encubren, es decir, claro, la contradicción es múltiple por todos lados, ¿no? Entonces, tratan de encubrirlo y es lo que ha ocurrido históricamente, pues de una forma lamentable. Y sin duda eso tiene que ver también con una determinada estructura de poder y de una institución que por encima de otros valores que proclaman pone los intereses de la propia institución, el prestigio, la estructura de poder, de salvarse de esa erosión y no perder, digamos, la autoridad con la que es reconocida socialmente. Si eso, claro, sabe muy bien, no, ahora es una figura impresionante, no ahora diré algo sobre la cuestión esta del ejército y demás, pero luego ya si abundamos sobre la situación de la Iglesia como institución en la sociedad española, la sociedad española se produce una situación muy paradójica, ¿no? Es una sociedad, podemos decir, bastante secularizada y de manera muy sorprendente. Se puede decir que es una secularización que ha tenido en las últimas décadas un marcado carácter reactivo, porque veníamos de una dictadura, que tenemos ya varias décadas encima, muchas lo recordamos, incluso muchas de las cosas de las que se hablan en el libro, bueno, pues van en nuestro imaginario de los colegios de la época y de esas cosas, de los internados, lo habéis dicho, del ejército y demás. Entonces, venimos de esa época de la dictadura donde, bueno, la dictadura tuvo dos fases, una muy fascista, donde, digamos, la legitimación fuerte venía desde la falange y todo esto, y también desde el nacionalcatolicismo, porque la guerra civil fue bendecida como cruzada, y el dictador general golpista entraba en las catedrales bajo palio, menos en Sevilla, donde el cardenal Segura no se lo permitió. Mira que era conservador, pero el otro diría que para estar bajo palio, nada del caudillo, así llamado.
¿no? Y entonces, después cambia la forma de legitimarse el régimen, llamábamos, y entra, si recordamos, en la fase tecnocrática y desarrollista, pero el poder de la Iglesia es el vínculo entre una parte y otra. Permitió la legitimación nacional católica. Y entonces, de esa legitimación nacional católica, luego, a través de la transición, donde hubo un sector de la Iglesia que se volvió muy activamente en contra, una parte, Taracón y en fin, pues, Iniesta, que hace poco, y todos estos, por citar a los obispos, ¿no? Algunos de ellos, otros eran Guerra Campos y los demás que eran unos impresentables. Pero, digamos, la sociedad española, de estar sometida bajo ese corsé, digamos, se lo quita de encima y es una sociedad muy secularizada. Es decir, se muestra en, digamos, la tolerancia que hay en la sociedad española. Ha sido mucho más fácil aquí asumir lo del matrimonio igualitario homosexual que en otros países, que en la misma Francia republicana y laica. Incluso se nacen ya más niños fuera de... Claro, los diversos modelos de familia, la relativización que hacemos de la misma expresión eclesiástica, ¿verdad? Entonces es una sociedad muy secularizada, pero la paradoja en que está, que la Iglesia no se da mucho poder. Claro, Entonces, perdona, hay mucho poder y sobre todo hay una estrategia eclesiástica de mantener cotas de poder. Por ejemplo, en la enseñanza, es claro. Y además unas injerencias... La justicia. La justicia está dominada totalmente por el sector conservador de la Iglesia. Sí, porque hay otros sectores. Claro, hay otros sectores, en fin, vía Opus y vía, sobre todo por la vía de acceso a la judicatura, que hace años tenían mucho peso y terminaban las posiciones de la lectura. Claro, entonces tenemos una sociedad muy secularizada donde la Iglesia tiene mucho poder. Y en parte, ¿por qué se mantiene ese poder de la Iglesia? Porque aunque es una sociedad muy secularizada, tiene, las paradojas se multiplican, tiene mucho apego a ciertas tradiciones, pero no por su valor religioso, sino por lo que tienen de valor social, de costumbre, etcétera, matrimonio, bautizo, y siguen mandando mucha gente a sus chicos a los colegios de la Iglesia, no porque tengan firmes convicciones de fe, sino por el carácter de clase de los colegios eclesiásticos. Es esa la cuestión, ¿verdad? Y porque, en fin, la situación entre red pública y red privada, así mantenida desde la Constitución misma del sistema educativo español, pues da lugar pues, a la enseñanza privada concertada, pero está la privada exclusivamente, privada concertada, pero que, aunque de suyo había que aplicar los mismos criterios para la privada concertada que para la pública, puesto que se financia desde las administraciones del Estado, ¿verdad? Todos sabemos que en la realidad los hechos no están vigentes en la misma medida los mismos criterios, ¿no? Entonces, claro, la Iglesia, cuando además institucionalmente, como Iglesia oficial, pues hace la defensa que hace de la enseñanza o de la religión, incluso como asignatura, que a través del ministro antieducativo vuelve a ser en la 11 asignatura evaluable, que por lo tanto pesa, pues hasta la misma selectividad, comedias, etc. ¿Verdad? Porque no sabemos qué acabará esto de la selectividad. Pues claro, eso son cotas de privilegio y de estatus en la sociedad, sirviéndose del poder político que sigue manteniendo, en este caso. Eso es un poder terrible, la Iglesia. de facto, no de derecho, pero de hecho, yo aquí lo estamos viviendo, por ejemplo, aquí en Granada, el arzobispo sigue contra el viento de María ahí, dice que se lo van a llevar. En ese caso es un problema eclesiástico. No, pero eclesiástico que tiene que ver con relaciones de apoyo, porque a mí, gente en la calle me dice que el arzobispo está por encima de todo y que eso está, y aquí yo, por ejemplo, en Granada, observo una tolerancia muy grande respecto a ese tema. Y que ahí lo observo en Semana Santa, lo he visto. La gente como loca dándole besos y dándole a sus niños y dándole sus cosas, es decir, y sabiendo que ese señor está ya declarado responsable de suicidario de un tema donde tiene que ir a juicio. Y sin embargo ahí está, ¿y por qué el poder político no hace, como dice este señor, con el Vaticano, si no hace determinadas cosas de romper la relación con el Vaticano? Porque aquí no puedo entender que tengamos que estar sometidos a la influencia de un Vaticano donde los señores cardenales, con todo respeto, las conferencias episcopales, tienen un poder omnímodo todavía en España.
y el poder político, por lo que sea, no es capaz de cortar eso. De momento. De momento. Se ha hecho... Sí, estamos hablando de... Sí. Yo no estoy de acuerdo contigo con mi profesor, el ha sido mi profesor. No me acuerdo de mí. Ahora después me identificamos. Fue el año que sustituiste a Cerezo. Bueno, era mi primer año de clase, año 82. Era muy joven. Bueno, yo no estoy de acuerdo contigo en una cosa que dices que el cambio es lento. Yo creo que el cambio es rapidísimo. El cambio es lento en La secularización de la sociedad, no solo en España. pero ha sido muy rápido. Ha sido rapidísimo. Probablemente ninguna sociedad ha sufrido una transformación en cuanto a la secularización, al apartamiento al desgajamiento de lo religioso de lo civil en Europa tan grande como España, ninguna. Polonia está ahora mismo pasando por esa transición. Bueno, pero es que vamos a Italia. Vamos a Italia, que lleva muchos años de democracia. Es que se ha roto. Pero en Italia es que tiene el Vaticano, sigue estando allí en medio. Ya. Tiene el gran problema de Garibaldi. ¿Qué pasa con el Vaticano? Se ha roto indefectiblemente la cadena de transmisión cultural de padres a hijos de la fe religiosa, ¿sabes? Se ha roto de una manera brutal. Incluso los niños que van a colegios privados, que dices tú que es por una cuestión de... Ni siquiera ellos ya creen esas cosas, ni nada que se le parezca. Quiero decir, mira, yo soy profesor de la asignatura que da, que antes se llamaba la alternativa. No sé si sabes que en primero de bachillerato hay una hora de religión y las que se ofrecen como alternativa en primero de bachillerato es educación para la ciudadanía, los derechos humanos, que la doy yo, le doy a todos, le doy un 10. Incluso si insultan a mi madre, ya se lo he dicho, digo, aunque insultéis a mi madre tenéis todos un 10, solo por no haber cogido religión. Y la otra que cogen es cultura científica. Fíjate el despropósito de poner, porque la asignatura también te corrige en eso. La asignatura de religión siempre ha sido laborable. Lo que no ha sido académicamente computable. La valor siempre ha sido valor. Y por cierto, la nota siempre a todos los de religión siempre 9 o 10. 9 pues sería alguno que haya faltado algún día a clase, ¿no? 10 es para todos, ¿no? Yo a mi alumno le he dicho tanto en valores éticos, que es como se llama la alternativa a la religión, en la ESO, que todos van a tener un 10. Incluso aunque critiquen duramente y con las peores palabras a mi madre. Y a los de educación para la ciudadanía de bachillerato también he dicho eso, ¿vale? Entonces, lo que te vengo a decir es que, mira, yo le pongo a mi alumno le pongo este ejemplo. En 2006, pues además sigo muy de cerca la estadística del Pew Research, de la encuesta Gallup, sobre todo la de Estados Unidos. Incluso en el Bible Belt, en el cinturón bíblico, los estados del sur, ¿vale? En 2006, cuando salió el famoso libro de Dawkins, The Contribution, la deducción de Dios, se ha traducido mal por el ritmo de perdón, había un 13% de gente que se declaraba non-believer, no creyente, non-affiliated, no afiliados, que no tengan una confesión particular. Hoy, a fecha de hoy, el grupo religioso, porque los ateos son también un grupo religioso, tenemos en la categoría mínima de los dioses, 0, no hay ninguno, ¿vale? El grupo religioso mayoritario en el país, con un 26%, son los non-believers. En el corto espacio de 10 años, por la labor ímproba, absolutamente ímproba, de Dawkins, de Harris, de Hitchens, que ya se ha muerto, del admiradísimo Dennett, mi filósofo preferido, en solo 10 años ha pasado del 13 al 26%. No hay ninguna minoría religiosa que llegue al 26%. Ninguna, ¿sabes? Ninguna. Entonces, si en 10 años se ha duplicado el porcentaje de non-believers, gente que no incluye ahí a los agnósticos, a los pasotas, a los que no se lo plantean y a los que dicen que son ateos o furibundos, ¿vale? Pues imagínate lo que va a pasar dentro, porque te lo vuelvo a repetir. O sea, se ha roto la cadena de transmisión de padres a hijos. Mi hijo nunca ha ido a misa, a pesar de que sabe mucho más de religión que cualquier niño de su edad. Pues probablemente por mí, porque yo soy un estudioso de las religiones, ¿vale? Pero eso se ha roto, totalmente se ha roto, ¿entiendes? Entonces, a la iglesia... Es un hecho sociológico. Es un hecho sociológico. Bueno, y la iglesia es una cosa tan absolutamente ya denostada, quiero decir, el prestigio que tiene la iglesia está ya tan bajo que ni siquiera Ortega decía cosas como que yo, de una vez se puede mantener de modo inercial durante algún tiempo, pero la inercia, ¿por qué ese compuesto de física? La inercia se acaba. Yo tengo un amigo mío que lo he roto con él. Un optimismo. Yo no estoy tan de acuerdo con vuestra perspectiva. Yo le pongo, es
como a los toros, no le pongo más de 15 años. Si queréis dentro de 15 años, nos vemos aquí otra vez, a ver como una hora dentro de 15 años, una hora más corrida de toros en este país. Es una cosa vergonzosa para este país. Y lo de la Iglesia, pues de manera inercial, podrá aguantar un par de siglos más, de manera inercial. Hay en Grecia todavía una lunática que hace rituales a Zeus y a Demeter, etc. De manera. Hay todavía de reverencia de los dioses griegos, pues mira, pues todavía, ¿vale? Pero aquí, aparte de todo, os digo una cosa, estoy absolutamente convencido de que la mayor parte de la gente, de los sedicentes creyentes, no lo son, es mentira. O sea, si tú fueras de verdad creyente, no usarías condones, no usarías preservativos, no usarías ningún método, no lo hace, nadie hace eso. Luego, eres un hipócrita, es mentira, es absolutamente mentira. La mayor parte de los católicos ven bien el matrimonio gay. Y no son de la reciedumbre ideológica de la Iglesia Católica. Es mentira que haya tantos católicos en el país, es absolutamente mentira. ¿Sabe que sí? Yo tengo un queridísimo amigo del PSOE, Daniel de Alcalde, de mi pueblo, que sabe ahora de costalero, de macho quinta, que te cojones. Si siempre ha sido ateo, ahora sabe de costalero, pero es por esto. Por una cosa inercial, totalmente inercial. Digo, guay, es una cosa terrible. Una pequeña consulta. Esto del celibato perpetuo, ¿qué opináis? ¿No vais a contar los derechos? Pero sí, al principio, si la gente se casaba. Bueno, pero es un elemento. Si ya está, si obliga a la gente para ser sacerdote a hacer una promesa perpetua del celibato. Sí. Y a las monjas igual. Sí. Eso yo creo que va contra los derechos humanos, porque es una presión sobre la conciencia y a lo mejor había que denunciar eso. Bueno, usted puede poner las normas que quiera, como si quiere. No puede poner la norma de que mate al primero que llegue. No, la norma de uso interior del celibato la puede poner. Yo fundo un club de golf y digo, aquí solo puede entrar célibe. Eso sí. Claro, que eso es lo que hace la Iglesia. Pero una presión sobre la conciencia a lo mejor va contra los derechos humanos, eso habría que estudiarlo. Perdona, que yo no soy profesora de filosofía. Para mí es mucho más grave. Yo entiendo que el celibato en general será voluntario. Para mí es muchísimo más grave que los conventos en España se están llenando, y te lo digo porque lo sé, se están llenando de nigerianas, de filipinas, de indias. No y yo me pregunto, ¿estas chicas realmente vienen aquí motu propio? No. ¿O vienen aquí porque tienen ahí una condición miserabilísima? ¿O eso o el hambre? Porque de aquí no. Luego el tema que tiene a 4 monjas que una de esas escapa y ha dicho, y hay 3 más que no han conseguido escapar porque no pueden subir la verja. Porque aquí no pica. Conventos llenos por hambre, que lo de los conventos llenos de sí. por hambre, eso viene de muy antiguo. Claro, bueno, las medias ya era así. La Iglesia siempre ha sido una salida vocacional. Siempre lo ha sido. Una forma de esclavitud que ahora que protestar, ¿qué será? Es una esclavitud. Hay muchos hispanoamericanos en los seminarios. Sí. Yo creo que es que nos están devolviendo todos los curas que les mandamos. Y otra cosa que opino, yo creo que cualquier enseñanza religiosa jerarquizada es siempre castrante. Debería de estar prohibido por ley. Pero a ver quién se lo dice a Mr. Rajoy o a Mr. Beck. Yo quería llegar a el problema que tenemos es que el poder, el auténtico poder, no está en los ciudadanos, por desgracia. Porque los ciudadanos, seguimos, como decía Ortega, España invertebrada. Si los ciudadanos nos asociáramos y lucháramos, no necesitaremos prácticamente casi todos los políticos. Con el debido respeto a este señor que es político, Yo soy decano a favor de la cosa. No, pero bueno, yo soy también, quiero decir, los ciudadanos organizados para defender sus derechos, pero aquí, más que ciudadanos, parecemos a veces súbditos. Y el auténtico poder, a lo mejor ya ni monja ni cura, pero están laicos, y están en locos, están en los quicos, están en los primeros de Cristo, que ellos no llevan sotana, pero están en el poder, en la banca, en la justicia. Tengan en cuenta que la justicia es el último recurso del ciudadano atropellado. Si debemos un fiscal que recibe instrucciones para no meterse con los poderosos, que el juez, si quiere ascender al Supremo o a la audiencia, pues resulta que no se moja. A no ser que encontremos un juez como pasó en Mallorca, que ya no quería ascender y ha dicho, no, vamos a hacer esto, pero los jueces escutados. Y eso son iglesias. Son la iglesia laica, no la iglesia sin sotana. Y si hay algún juez, lo echan. O sea que, y yo conozco que la mujer llevo 36 años y he visto llegar allí con los crucifijos y en el nombre de Dios. Y eso sigue siendo todavía. O sea que el poder, el ejército, mucho poder, cuidado, que no, ya no se trata de que estoy vacío, los conventos.
porque eso está en un convento mayor, ya están en las casas, están en las calles, están en el auténtico poder. Y los ciudadanos no nos equivoquemos, estamos en manos de esa gente que es la que maneja el dinero. El money los maneja ellos. A mí me gustaría retomar el tema de la educación religiosa infantil. Estoy hablando de que estamos en una sociedad mucho más secularizada que antes, que dentro de no sé cuánto tiempo, pero bueno, ahora estamos donde estamos y ahora mismo estamos en un estado más secularizado, pero como decía Puente Ojea, un estado criptoconfesional. Y lo de cripto... ¿Cripto o Cristo? Cripto, sí. Pero que el nacionalcatolicismo todavía está colgando bastante. Bueno, en la financiación de la Iglesia, en cuestión de financiación y en cuestión de, que es lo que hoy más nos atañe, en cuestión de educación. Tú decías antes que la religión no tiene por qué ser, como si ya utilizaste el término adoctrinadora o autoritaria. Bueno, pero la religión que tenemos aquí son las que son. Tenemos una religión que tiene un catecismo que es el que es, y hay otra religión que también ya está entrando en la escuela, que es la religión musulmana, la evangélica, y que vemos en los boletines oficiales del Estado, que está súper adornado y muy políticamente correcto lo que dice que enseña, y a pesar de eso me parece que es inaceptable. Entonces, como digo, queda mucho más secularizada, pero seguimos teniendo educación religiosa, instrucción religiosa o adoctrinamiento religioso en las escuelas, públicas y privadas. Entonces, lo que creo que hay que plantear es que si hay derecho a eso, que a los niños se les instruya con una serie de enseñanzas que son, desde el punto de vista de la racionalidad, que son falsas. No solamente son falsas en su contenido, como decía antes, esto de los entes sobrenaturales, fenómenos extraños, que se dice que ocurren, que son sencillamente falsos, sino un modo de pensar que se les enseña, un modo de pensar mágico. Ese pensamiento mágico es totalmente anticientífico. Entonces, que a los niños se les eduque de esa manera, me parece que no es previsible, pero ni en el ámbito público ni en el privado. Por eso decía yo, planteaba también la cuestión de si los padres tienen derecho a hacer uso de su hijo, a adoctrinarlo. La enseñanza es la clave de la educación, y eso es hermano de la Iglesia de facto. ¿Cuándo se va a romper de que la Iglesia Católica tenga, por ejemplo, la enseñanza concertada sea mayoritaria? ¿Por qué en la declaración de la renta tienen privilegio? Y la mayoría de la gente está, que hombre, yo lo escucho muy bien en su escuela o en su lugar para vivir, pero la inmensa mayoría recibe enseñanza religiosa, adoctrinamiento religioso, y ningún gobierno hasta ahora se ha atrevido a romper esa dinámica. Ahora, entonces, vamos a ver qué vamos a hacer en los próximos gobiernos que tengamos, porque yo hasta ahora lo veo bien. Bueno, yo creo que hay que ir, digamos, diseccionando muchas piezas de tantas cosas. Porque, por ejemplo, dice tú, el verdadero poder funciona, digamos, en cierto lado del espectro sociopolítico, no solo político, sino social. Digamos, una alianza que en España en estos tiempos ha funcionado de manera muy exitosa. Porque hoy el poder de la derecha conservadora es el que es, pero el poder más duro es el poder de la derecha neoliberal, ¿sí? Económica. La derecha del mercado, ¿no? Sí, no, claro. Ahora, ¿qué ocurre? Que ha funcionado muy bien una alianza, y además alianza estratégica, entre el poder neoliberal con sus estrategias en términos economicistas, traducidas al campo político, y el poder conservador, ¿verdad? Porque así, digamos, se cubre un amplio espectro. El espectro de lo que el mercado demanda, según lo interpretan, por ejemplo, una educación en clave de competitividad, y el espectro de valores, y una educación que lo suministra en clave conservadora. ¿Por qué? Permitidme hablar en estos términos, ya que se ha citado. ¿Por qué ver siendo lo que ha sido, se ha mantenido hasta que se fue? Porque ya no quería estar más. El cinismo que ha acompañado a su gestión pública no es el único cínico, pero es el que ha hecho más ostentación del cinismo, si cabe decirlo así, ¿verdad? Bueno, porque necesitaban ese personaje duro,
para mantener una posición estratégica en educación en la que no han cedido ni un milímetro. ¿Y por qué es estratégica? Porque en la LOMCE concretamente se convergen esos dos vectores, el vector neoliberal y el vector neoconservador. Y la derecha en España pues ha actuado desde su punto de vista muy inteligentemente, digamos, utilizando en este caso ese punto de confluencia para mantener esos dos sectores vinculados, que son los que se pueden romper si Ciudadanos recibe el CPA del mundo. Eso por una parte. Luego, lo de las religiones. Invito a ir utilizando no solo broches, sino unos pinceles cada vez más finos, ¿no? Bien, están las religiones y están las iglesias. Y es verdad que teníamos procesos de secularización que en determinado momento, he coincidido mucho con lo que dice, no hay que fiarse mucho, ¿no? No hay que fiarse mucho porque, perdón, el mismo Freud cambió. En un momento pensaba lo que se piensa mucho del cambio científico. El mismo Freud, permitidme la alusión a esto, y escribió un libro que se titula El porvenir de una ilusión. Y el porvenir era cero. Es decir, pensaba que la ilustración científica de la ciudadanía iría haciendo que la religión desapareciera. Freud, al cabo del tiempo, escribió El malestar en la cultura, y la tesis de malestar en la cultura era una autocorrección, entre otras cosas, al porvenir de una ilusión. Y dice que la ilusión religiosa, bueno, pues es un delirio colectivo, una neurosis colectiva que impide que haya más neurosis individuales. Discutible, pero bueno. Sí. Pero alguna razón tiene. ¿Cómo lo interpretamos? Quiero decir que los reprimidos responden. Otro caso, los regímenes comunistas de la órbita soviética. Durante décadas, la religión lo desapareció. Adoptan forma religiosa, sí. No, pero no solo adoptan forma religiosa, sino que las religiones, sobre todo la ortodoxa, en Rusia, Ucrania, Rumanía, Bulgaria, se coaligan con el poder. No solo se coaligan con el poder, sino que cuando se unen los regímenes, este caso de Polonia que se citaba, ha habido un aflorar de lo religioso y además por el lado más conservador. ¿Verdad? Entonces, claro, lo religioso es que agarra muy fuertemente. Tiene unos... Sí. ¿Sabes con quién hablaba el otro día? Me semana con Diego, ¿sabes quién me llegamos a la discusión, no sé si te puedo interrumpir o no. Sí, no. La religión tiene como gran catapulta, como gran trampolín, o como gran ventaja a su causa, el tremendo canguero que tenemos todos los seres humanos. ¿Vale? Estamos todos a favor de la vulnerabilidad y todo lo demás. Es que yo no me puedo pagar una región de guardaespaldas, pero me gusta pensar que tengo 7 angelitos guardándome la espalda y que cuando vaya al final se va a restituir la justicia y yo que he sufrido tanto en esta vida me van a poner, y no solo, por supuesto, me moriré a lo mejor viejo, pero sobreviviré joven y guapo, ¿no? Es que la oferta de las religiones, la oferta, por supuesto, psicológica, ¿no? Es tan atractiva que al poco sofisticado intelectualmente le ofrece una válvula de salvación de la hostia. Pero es que, vamos a ver, a la gente hay que darle básicamente 2 cosas para que se aleje de la religión. Seguridad material, es decir, no los desesperes, no los sometas a una presión tal que estén siempre temiendo que no pueden llegar al día siguiente o porque van a morir de hambre, de enfermedad o de lo que sea. Por eso, claro, en las sociedades más ricas, estoy hablando de los nórdicos, por supuesto, de Nueva Zelanda, de Canadá, de Australia, el índice de ateos supera con creces. O sea, hay sociedades que son sin imposición estatal, pero no estoy hablando de China, sino hay mucho más ateos o no creyentes que creyentes. En Suecia, por ejemplo, pasa eso, ¿vale? Dale seguridad material, ¿vale? Dale seguridad material a la gente. Y luego, dale, no voy a decir cultura, dale información verídica, fáctica, información lógico-deductiva, llámalo como quieras. Ya eso llamo el libro esciologicidad. Dale conocimiento fáctico de los hechos, ¿qué ha pasado? Pero los hechos ¿qué coño hechos? Matemática, física, química, muy importantemente la historia, la gente pensaría de forma distinta sobre las naciones, o sus tradiciones, o sus mitos folclóricos, si supiera lo que pasaba realmente en la historia, ¿vale? Dale formación, conocimientos fácticos y dale formación
lógica, es decir, que de ciertas premisas que a lo mejor no se puede sacar. Es decir, que no decimos que se va a hacer el razonamiento total, estas dos cosas. Seguridad material y formación, estereologicidad, llámalo raciocognitividad, llámalo en ese. Y la gente se aparta. La gente se aparta. No, pero perdona, se aparta de la mucho que tú digas, todos tenemos, desde que naces, tienen miedo al dolor, a que se te muera alguien, a que llegue un momento que pierdas el trabajo. Ahora estamos, gente que ha perdido el trabajo para eso. Entonces agarran para alguien y le dice, Dios mío, hazme un milagro. O sea, que cuidado, no es solamente la seguridad, es que el ser humano vive en una incertidumbre permanente y está siempre expuesto en que en 2 minutos se cambia la vida. Yo digo que automáticamente dejas de creer, lo que digo es que a medida son dos parámetros, digamos, inversamente proporcionales. A medida que aumenta Pero si la religión te libera, ¿por qué los muy bueno. musulmanes son tan así? Cuando mueran van a recibir 77 unidades. 72. Ah, Ustedes 72. saben que últimamente han dicho un defecto de traducción que las uníes no son uvas pasas, o sea que, sí, o sea, 2 por 22, 72 uvas, toda la broma. Es que te da la leche. Tenemos que ir terminando. Bueno, pero hay Yo si me permite solo hacer un apunte del tema del abuso. Yo ahora, como digo de este tema, tengo conexión con muchas televisiones y me digo, vamos, ¿por qué no se habla de abusos sexuales? Pero media hora, las corredoras, en programas serios con especialistas, nadie quiere hacer eso. Nadie le interesa, porque hay mucha vergüenza a reconocer que el mundo adulto abusa y maltrata a los niños. En el tema del abuso sexual, solo un dato, todos los expertos coinciden, 22 niñas de cada 100, 17 niños de cada 100 sufren abusos sexuales en su infancia. Primero, abusadores, los padres. Segundo, la familia. Segundo, monitores deportivos. Tercero, la iglesia. Y eso es ahí, y nadie quiere reconocer, y nadie quiere hablar de ese tema. Yo he ofrecido eso, y estoy esperando que me diga, vamos a hablar de este tema de manera seria. Nadie quiere hablar de eso. ¿Qué porcentaje de niños y niñas sufrirán abusos sexuales de los 10.000 de entre los refugiados que han desaparecido? Pues por el porcentaje, sí, está ahí con... No se sabe dónde están. Bueno, ¿y cuántos niños en España? Que son 8 millones. En España hay 8 millones y medio de niños. Traduce esos porcentajes a niños y niñas y verás cuánto sale. Una locura. Y diremos, eso es una locura. Pues esa es la realidad de todos los que van a estudiar ese tema. O sea, que eso está callado y no se denuncia, que se nunca. ¿Y quiénes son más abusadores? ¿Los padres, los monitores Los o padres. los religiosos? Los padres, después los monitores, después los religiosos. Pero ¿cómo podemos poner este escribir? Bueno, creo que no se han hecho aproximados. Yo soy tema, pero yo eso se ha estudiado en España, se ha estudiado en Europa, se ha estudiado en Estados Unidos y los porcentajes coinciden estimatorios. Porque claro, como no se denuncia, se denuncia solo el 8%, pues el resto queda en el silencio. Bueno, tenemos una analogía. ¿Alguna cuestión? Sí, a mí sí me interesa que continuéis la reflexión que estabais haciendo. Sí, pues cuando yo estáis en la quería decir algo, ¿no? Vamos a ver, las instituciones, ni siquiera las religiosas, como tantas en nuestro mundo, son compactas, tienen sus contradicciones, sus tendencias internas, sus choques y sus conflictos. Y las mismas tradiciones religiosas, pues no son unívocas, ¿no? Y en ese sentido, yo que defiendo el principio de laicidad, lo que defiendo es que las mismas religiones tienen que entenderse laicamente y aplicarse el principio de laicidad a sí mismas. Alguien me dice, eso es una contradicción, plantearlo que no se da, no lo veremos. Bueno, pienso de otra manera. ¿Qué quiero decir? Que toda religión no es necesariamente una religión autoritaria, porque las mismas tradiciones religiosas encontramos, no es que haya que inventarlo, encontramos pues muchos comportamientos, muchas prácticas, muchos individuos, unas colectividades que no responden a los parámetros de una religiosidad dogmática, autoritaria, intolerante, sino a la religiosidad vivida de otra manera. Ahora, tampoco han conseguido cambiar su institución, pues tampoco, y cuando alguno lo intentó, pues tenemos el caso histórico de alguno que consta que parece ser que fue crucificado, ¿no? Es decir, que la terminología de las religiones se llaman los vectores proféticos que cuestionan, aparte de otras cosas, a la misma institucionalización, intolerancia y dogmatización de lo religioso. ¿Por qué perduran los religiosos? Es verdad que, digamos, en un nivel de experiencia inmediata poco elaborada, lo que mucha gente
gente se dice a sí misma, o no se dice, pero lo vive. Como diría Marx, no lo saben, pero lo hacen. Funciona por la muerte, la inseguridad, la incertidumbre. Depurado es un poco más el éxito de las tradiciones religiosas. Es decir, ¿por qué han perdurado siglos, milenios? Porque suministran algo que toda cultura tiene que resolver y que todos los humanos necesitamos una respuesta. Y es a las cuestiones de sentidos. Es decir, ¿qué sentido tiene? Es decir, no solo el consuelo ante la muerte, que también, sino un porqué y un para qué últimos. Y como eso no hay verdad científica que lo resuelva, pues sigue habiendo un cuestionamiento que uno llama metafísico y que tiene también unos planteamientos religiosos. No es verdad que la ciencia no tenga nada que decir en la cuestión de eso. No digo que no tenga nada que decir, digo que no lo resuelve. Bueno, vamos a ver. Tampoco lo resuelve la filosofía misma. ¿Y por qué lo resuelve la ciencia? Es que a mí me hace gracia cuando no digo que no lo resuelva, digo que no lo puede resolver. ¿Pero quién puede resolver eso entonces? No, es que a lo mejor no tiene. Ahí está el éxito de la religión. El éxito de la religión está que ofrece una respuesta a eso. Ahora bien, ¿cómo puede ser la respuesta? La respuesta puede ser dogmática o la respuesta puede incorporar unos elementos críticos que no impliquen un dogma. Os voy a poner un ejemplo. Vamos a ver. ¿Qué ha hecho la tradición cristiana, y no solo cristiana, pero vamos a tenernos a ella, no con el concepto, con el símbolo resurrección? Muy fácil. Cuando además se interpreta con la tradición helenística, pues hace una ecuación muy sencilla. Resurrección igual a inmortalidad. Y entonces pasa a extender que los individuos somos inmortales y tras la muerte tenemos garantizada una vida futura, uno al cielo y otro al infierno. Pues bien, eso es un error dentro del mismo campo religioso, porque no somos inmortales. Y la fe cristiana no implica la inmortalidad. ¿Verdad? Entre otras cosas, es una fe elaborada a partir de uno, no solo que murió, sino que lo mataron. ¿No? Por lo tanto, la resurrección es una categoría simbólica, es un lenguaje simbólico, no es una experiencia contrastable empíricamente. La resurrección es un lenguaje simbólico a través del cual se expresa un sentido que, digamos, se afirma más allá, no más allá en el sentido de un tiempo indefinido, sino más allá, digamos, en la convicción que genera, es decir, que el sentido se mantiene a pesar de la muerte o contra la muerte. Es el símbolo de la resurrección, no es la garantía de la inmortalidad futura. Ahora tú me dirás, ¿dónde están los creyentes o practicantes religiosos? Porque hay que medir las prácticas, las creencias. Más bien, ¿no? De gente que acepte, digamos, una convicción de fe con esa tensión en torno. Claro, y luego nos hemos hecho trampa a nosotros mismos muchas veces, tanto en el campo religioso como en el campo secular. Porque cuando se han trasladado determinadas visiones religiosas a ser sostenidas por la razón, pues también hemos patinado mucho. ¿Sí? Porque hemos generado una idea de progreso, como si el progreso estuviera en nuestra historia, tuviera las mismas garantías que un progreso en una historia de salvación donde Dios nos rescata. Pues no hay un progreso asegurado ni garantizado. Y cuando llegan a acontecimientos muy duros, Primo Levi, ¿quién lo mencionaste? Primo Levi. Si esto es un nombre, o los hundidos o los salvados, lo hemos citado, Primo Levi o Kersész, que se murió el otro día. Es decir, ante los campos no solo de concentración, sino de exterminio, ante la barbarie humana, ¿qué sentido cabe sostener? Claro, la tradición judía se vio, porque claro, muchos de los que se masacraron allí, pero afecta a todos. Es decir, ¿qué sentido se puede sostener? ¿Qué puede decir la religión ante eso? ¿Puede ofrecer consuelo? Pues eso es una brutalidad tal que las religiones también enmudecen ante eso, ¿no? Entonces, con esto que quiero decir, que hay vectores de las religiones, digamos, que no caen del lado de la intolerancia, de la dogmática, de la estructura de poder, sino que están funcionando de otra manera. Ahora, son minoritarios en las tradiciones religiosas, también hay que decirlo. Son minoritarios en el campo cristiano, son minoritarios en el campo del Islam,
son minoritarios en general en todas las tradiciones religiosas. ¿Por qué? Porque las tradiciones religiosas, el momento profético pierde fuerza, se institucionaliza y entonces la institución empieza a generar todas unas estructuras, unas ideologías, unas prácticas donde los componentes de poder asfixian pues, lo que son los mensajes originarios, o, digamos, el contenido de sentido que ofrecen las mismas tradiciones religiosas. Entonces, por eso, el principio de laicidad hay que mantenerlo con todo rigor y con toda exigencia. Pero el principio de laicidad, digamos, lleva a que las mismas religiones tengan que aplicarse el principio de laicidad. Entre otras cosas, si quieren ser consecuentes consigo mismas, ¿no? Con la parte positiva, o con la parte profética, fundacional. Claro, podríamos aburrir en muchas cosas. La parte negativa de la religión, es la que, como el pasaje de Dostoyevsky, donde el inquisidor, la Sevilla, pues condena a Jesús que viene de nuevo. El inquisidor condena al crucificado otra vez, ¿no? Y le pide que no vuelva, que se vaya, ¿no? Porque incomoda tanto. Pero, digamos, esa metáfora, ese juego simbólico que hace Dostoyevsky, pues está reflejando la tensión interna de en este caso, de una institución religiosa, ¿no? Entonces, las instituciones pues tienen sus contradicciones, sus tensiones internas, no son compactas, pues como pasa en el mismo campo político y en tantos campos de una realidad que siempre es muy ambigua, ¿no? Perdón. Bueno, es que me pidió que siguiera. Yo quería que retomara, Juan Antonio. Yo sé que tú estás luchando porque en la universidad el confesionalismo no tenga la patente que tiene ahora mismo para inventarse cursos extraños de pseudociencia. ¿Y tú qué opinas que en un ámbito que se habla de ciencia, como yo estuve el otro día en el Parque de la Ciencia, una persona que va a hablar con un discurso científico, de pronto sitúa a Dios dentro del discurso en palabras que a mí me sonaban al ámbito parroquial? Es decir, hay gente que tiene unos discursos absolutamente entreverados de confesionalidad, y eso es indeseable en un ámbito en el que se proclama, digamos, el predominio de la razón, ¿no? Tú has estado peleando porque las cátedras de teología no tengan vigencia dentro de la universidad. ¿Cómo es posible que en la universidad se dé cancha a un discurso que habla de seres extraños, que habla, digamos, de categorías que no forman parte de la universalidad? Ese doble discurso que nos colocan siempre que pueden, porque parece que el apostolado es un imperativo de mucha gente de ellos, ¿no? ¿Qué opinas sobre el tema de la universidad? Me parece que no es admisible en la universidad que se imparta un confesionalismo apelando a la libertad de expresión, equiparando ese discurso confesional, ese discurso dogmático, equiparándolo con el discurso científico. Es como cuando a veces vemos en la tertulia, cuando se habla de homeopatía, y dice, bueno, una posición neutra que hablen tanto los científicos como los homeópatas, es un disparate. Entonces, eso está ocurriendo en algunos ámbitos de nuestra universidad todavía, por desgracia. En algunos talleres que son claramente pseudocientíficos, anticientíficos, que se da no sé si tú los conoces, en la Casa de Porras, como eso de la reflexología polar, en que tenemos un mapa del cuerpo en el pie, según los detectores, que son creencias irracionales, que no se puede, la universidad no puede estar ofreciendo eso. La universidad precisamente lo que tendría que hacer como servicio social es precisamente ayudar a la población a defenderse de esas agresiones que está en el mundo externo de la universidad, de formar a la gente y prepararla para que no sean continuamente engañados con todo este tipo de fraude. Y el aspecto religioso, pues, yo creo que la cátedra de teología es una cátedra de teología católica, llevada precisamente por los jesuitas, una vez más, y por mucho que de vez en cuando haya ahí conferencias de teólogos muy modernos que hablan de una religión que
intenta ser compatible con la ciencia, como la que tú estabas hablando ahora. Yo creo que la religión sería para élites intelectuales, eso no vende. Eso creo que se queda sin clientela. Pues una cátedra de teología católica es disparate. En todo el siglo XX no ha habido ni con Franco ha existido eso. Eso viene desde los años 1800 y pico. No existía esa cátedra o algo equivalente de teología, teología confesional, no sé qué otra teología, de teología explícitamente cristiana, como hay aquí. Eso me parece un disparate desde que fue el principal responsable por la cabeza visible, algo que lo digo públicamente cada vez que puedo. Nuestro anterior rector, Rafael Lodeiro, que muy progre y muy agnóstico se decía, da igual la creencia que tuviera, eso que me da igual, pero no he puesto una cátedra de teología que es totalmente incompatible con una universidad pública, una universidad racional, que no esté vendiendo una confesión católica en una serie de conferencias, en todas las actividades que quieran tener. Eso me parece un disparate. Desgraciadamente, la rectora actual, que veo un avance claro respecto al rector anterior en todo este tipo de temas, pero un avance, por lo menos en disposición, en hechos, todavía no, pero esperamos que esos hechos vayan viniendo. Si no ha dejado muy claro que con la cátedra de teología no hay nada que hacer. Yo no entiendo por qué con eso no hay nada que hacer, porque, en fin, igual que lo que se hace, si está mal se debe deshacer, pero ahí la tenemos y ahí la estamos, desde el punto de vista, sufriendo, como diría el século a século, ¿no? Quiero recordar a este propósito, y además también lo voy a decir públicamente, que la presentación de esa cátedra vino Federico Mayor Zaragoza y se diseñó con él, se diseñó estando él. Sí. Bueno, la cátedra no se diseñó tanto con él, lo que hubo con él fueron los acuerdos con los jesuitas, en los que se han basado de una manera, cogiéndolo por los pelos, para crear la cátedra, como si en aquellos acuerdos se dijera algo parecido a una cátedra, que no hemos estudiado esos acuerdos y no se decía nada. Ha sido, digamos, un invento y se ha cogido como proyecto. Él vino aquí y yo entendí que aparentemente nosotros entendimos engañados, porque él, hablando con él y después escribiéndonos, sí, eso todo, decía que él no podía defender una cátedra de teología de la Iglesia. Y esta cátedra de teología que hay en la Universidad de Granada es una cátedra de teología de la Iglesia, en la que están los directores de la cátedra jesuita y los profesores de la universidad pública que ponen ahí para lavar la cara son profesores claramente católicos, no voy a usar otra expresión que pueda sonar peyorativo, pero evidentemente eso no es una cátedra a confesional de ninguna de las maneras. Entonces yo creo que eso de aquí tenemos que seguir exigiendo que esa cátedra desaparezca, que es inaceptable que en la Universidad Pública de Granadina existe esa cátedra como otras que se han creado en los momentos menos activas en La Laguna y en Almería. Porque en una universidad en el siglo XXI si creen este tipo de cátedras, me parece una vergüenza. Creo que con 2 horas ya está bien y tenemos que marcharnos. Estamos empezando ahora, basta. Ahora se está llevando esto. A mí me pareció un libro muy interesante y creo que no ha perdido. Muy bien, pues